El viento corría entre las colinas como un mensajero antiguo, llevando secretos que solo el alma podía escuchar. Era una mañana de luz pálida, de esas en que el cielo parece contener un suspiro detenido entre nubes doradas. Yo observaba el rancho desde lejos, sin saber que aquel lugar, tan lleno de silencio y tierra seca, guardaba una historia que cambiaría destinos. Una historia de dolor, de fe, de humillación y de milagros. Nadie imaginaba que la mujer que caminaba por el sendero de tierra, con los zapatos gastados y el corazón cansado, era la respuesta a una oración olvidada. Pero así es Dios, obra en silencio. Obra en lo pequeño. Obra donde nadie mira. Elena avanzaba con paso lento, casi temeroso, como si cada piedra del camino recordara las veces que fue despreciada. Había perdido tanto, había escuchado demasiadas burlas, demasiadas puertas cerrándose ante ella. Sin embargo, en sus ojos quedaba un brillo, una chispa de fe que la pobreza no pudo apagar. El viento le acariciaba el rostro como un padre consolando a su hija. Y aunque su alma temblaba, algo dentro de ella susurraba: sigue, hija, esta vez la historia será distinta. Dios la guiaba hacia un destino que ella no podía ver, pero que el cielo ya había escrito. En lo alto de la colina, un hombre la observaba. Un hombre marcado por la soledad, por la pérdida, por años de silencio interior. Arturo Valdés, el hacendado más temido y respetado de la región. Un hombre cuya mirada parecía hecha de hierro, pero cuyo corazón había olvidado cómo latir con esperanza. Desde la muerte de su esposa, había vivido encerrado en sus propias sombras. Pero al ver a Elena acercarse, una inquietud inesperada se encendió en él. Como si el viento repitiera un nombre antiguo. Como si la fe quisiera despertar. El rancho cielo abierto guardaba cicatrices invisibles. Había sido testigo de lágrimas, de injusticias, de secretos. Era una tierra hermosa, pero herida. Los trabajadores vivían entre el deber y el miedo, sin imaginar que Dios estaba a punto de visitar ese lugar con un milagro disfrazado de mujer sencilla. Los caballos inquietos presintieron el cambio. El aire tenía otro perfume. Y hasta las nubes parecían detenerse, observando. Todo en aquel paisaje anunciaba que algo sagrado estaba por comenzar. Elena no traía riquezas. No traía influencias. No traía títulos. Traía apenas una fe pequeña, pero pura. Una fe que había sobrevivido al rechazo. Una fe que se sostenía en la certeza de que Dios nunca abandona a los humildes. Cuando cruzó el portón del rancho, una brisa cálida la envolvió como un abrazo. Era como si el cielo la recibiera. Como si sus pasos se alinearan con un destino que había sido reservado solo para ella. Y aunque no sabía qué encontraría allí, su corazón decidió confiar. Nadie imaginaba que su llegada destaparía verdades escondidas. Que sacaría a la luz la maldad oculta. Que sanaría heridas antiguas. Que despertaría un amor dormido. Que rompería cadenas invisibles. Que Dios, a través de ella, mostraría que jamás olvida a quienes fueron humillados. Cada mirada que recibió ese día estaba cargada de juicio, excepto una. La de Arturo. Él vio algo distinto. No supo explicarlo. No quiso admitirlo. Pero el cielo ya había comenzado a mover los hilos. Y así empezó la historia. Con una mujer pobre que caminaba con fe. Con un hacendado roto que buscaba paz sin saberlo. Con un rancho herido esperando redención. Y con Dios, sentado en el silencio del amanecer, preparando el milagro que uniría sus vidas para siempre. Porque cuando el alma sufre, Él escribe la historia. El amanecer cayó suave sobre el camino de tierra cuando Elena llegó al rancho cielo abierto. Su vestido sencillo se movía con el viento frío de la mañana, como si cada hilo cargara historias de luchas silenciosas. Algunos la miraron desde lejos, murmurando que no traía nada, que no era nadie. Pero Dios siempre mira primero a los humildes, incluso cuando el mundo los ignora. El sol tocó su rostro con un brillo cálido, como quien le susurra: sigue, hija,
esta es tu tierra prometida. Caminó hacia el portón grande, sintiendo el olor del pasto húmedo mezclado con la esperanza que se levantaba dentro de su pecho. Recordó las puertas cerradas en la aldea, las risas a sus espaldas, los insultos disfrazados de consejo. Le habían dicho que era pobre, inútil, débil. Pero la fe que resiste la humillación es la que abre caminos que los orgullosos nunca encuentran. Elena respiró profundo y murmuró una oración: Señor, sostén mis pasos. El viento respondió en silencio. Los trabajadores del rancho la observaron con desdén. Algunos rieron apenas ella pasó, otros la ignoraron como si fuera sombra. Otra que viene a pedir, dijo uno con voz áspera. Ni cargar un balde puede, soltó otro. Pero Elena no devolvió ninguna palabra. Su corazón ya había aprendido a no pelear con quienes viven en la oscuridad. Caminó firme, aunque temblara por dentro. Sabía que la fe no exige aplausos, exige valentía. No muy lejos, desde la sombra de una baranda antigua, don Arturo Valdés la miraba. Era el hacendado más rico de la región, pero su mirada cargaba un cansancio que ni el oro podía esconder. Perdió a su esposa hacía años, y desde entonces su fe se había desvanecido como polvo en el viento. Tenía tierras, tenía ganado, tenía poder, pero no tenía paz. Algo en Elena, sin embargo, despertó un recuerdo suave, casi sagrado, que él creía haber perdido para siempre. Elena pidió trabajo con voz serena. El capataz rió con desprecio, como quien pisa una flor por costumbre. ¿Tú? Este lugar no es para frágiles, dice con burla. Pero Elena sostuvo la mirada con humildad firme. Solo necesito una oportunidad. El silencio cayó. Nadie pensó que esa oportunidad vendría del hombre más inesperado. Don Arturo se acercó, caminando con aquella autoridad silenciosa que imponía respeto. Todos enderezaron la postura. Él miró a Elena, no como los demás, sino como quien intenta leer una historia escrita en el alma. ¿Por qué quieres quedarte aquí?, preguntó. Elena levantó el rostro y dejó que la luz dorada iluminara sus ojos. Porque Dios me trajo. Su voz no tembló. Su fe tampoco. Los murmullos se esparcieron como polvo al viento. Algunos rieron. Otros la juzgaron sin reservas. Pero Arturo no rió. Aquella frase, tan sencilla, tan pura, le atravesó el pecho como un rayo de verdad que no había pedido. Recordó a su esposa diciendo palabras parecidas en mañanas de oración. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a esperanza. Entonces te quedarás, respondió. Y el destino cambió para ella en ese instante. Le dieron un cuarto pequeño detrás de los establos. Vieja madera, cama ruidosa, paredes cansadas, pero había una ventana por donde la luz entraba como una bendición diaria. Elena se arrodilló y agradeció a Dios. No por la pobreza del lugar, sino por la dignidad de empezar otra vez. Sabía que sería juzgada, probada, tal vez humillada de nuevo. Pero también sabía que el amor de Dios sustenta a los corazones que no renuncian. Los demás siguieron observándola con desprecio. Pero ella no devolvió maldad ni una sola vez. Trabajó con paciencia, aprendiendo cada tarea, agradeciendo incluso los errores que la fortalecían. Y esa humildad pura comenzó a incomodar a quienes vivían alimentados por el orgullo. La luz siempre molesta a quienes aman la sombra. Un día, mientras daba agua a los caballos, el balde pesó demasiado y casi cayó al suelo. Risotadas explotaron detrás de ella. Te lo dije, no sirve. Elena cerró los ojos, respiró profundo y volvió a levantar el balde. Esta vez, con más fuerza. Con más fe. Con más de Dios. El viento sopló cálido, como diciendo, no está sola. Arturo vio la escena desde lejos. Algo se movió dentro de él, como un caballo salvaje que vuelve a reconocer su hogar. No era pena lo que sentía. Era respeto. Era admiración.
Era la sensación de que esa mujer cargaba un brillo que no venía de la tierra, sino del cielo. Y sin darse cuenta, comenzó a observarla cada día, como quien vuelve a aprender a creer. Esa noche, Elena caminó hacia la cerca y miró el cielo lleno de estrellas. El rancho dormía, pero su alma estaba despierta. Señor, si me trajiste aquí, ayúdame a quedarme. El viento acarició su mejilla. La fe respondió. Y en ese silencio sagrado, comenzó la historia de dos almas heridas que Dios estaba preparando para un milagro que nadie creería, excepto ellos. Elena despertó antes del alba, cuando el cielo aún era una sombra azul pálido y los gallos apenas comenzaban su canto tímido. El frío cortaba la piel, pero el corazón de ella ardía con una fuerza que no sabía explicar. Caminó hacia los establos con pasos suaves, dejando que la tierra húmeda marcara su camino. Cada respiracao era una oración silenciosa, una entrega humilde. Los demás aún dormían, sin saber que la fe de una mujer pobre estaba sosteniendo ese lugar. El viento la acompañaba como un amigo antiguo. Y en su pecho, la certeza de que Dios la había traído para algo grande. Cuando entró al establo, encontró a Luna, la yegua blanca más valiosa del rancho, inquieta y respirando rápido. Sus ojos reflejaban dolor y miedo, como si una tormenta interna la estuviera quebrando por dentro. Elena se acercó con cautela, sintiendo que algo espiritual se movía en aquel silencio. No era veterinaria, no era experta, pero el amor tiene una forma misteriosa de orientar. Colocó su mano sobre el cuello del animal y susurró una oración tan suave como una brisa. La luz tenue que entraba por la ventana iluminó su gesto. Y por un instante, el establo se llenó de paz. El capataz llegó segundos después, sorprendido al ver a Elena allí tan temprano. ¿Qué haces?, preguntó con aspereza, como si la bondad ajena le incomodara. Al ver a Luna agitada, soltó un insulto y dijo que Elena no debía tocarla. Pero ella no apartó la mano. Su mirada serena lo desarmó por un breve segundo. «Está sufriendo», respondió. «No la voy a dejar sola». Aquellas palabras simples le irritaron aún más. Para él, compasión era sinónimo de fraqueza. Para Elena, era donde Dios plantaba milagros. El capataz fue llamar a otros trabajadores, murmurando que Elena iba a arruinar todo. Pero ella continuó acariciando a Luna con ternura, mientras la yegua comenzaba a respirar más lento. Sus dedos temblaban, no de miedo, sino de reverencia. Sentía que Dios estaba allí, entre la paja, el olor a establo y las sombras doradas del amanecer. La fe tomaba forma en un gesto pequeño, pero poderoso. El corazón de la yegua, antes disparado, empezó a tranquilizarse. Y en el silencio, algo sagrado ocurrió sin que nadie más lo percibiera. Cuando los demás regresaron, Luna estaba en calma, la cabeza inclinada sobre el hombro de Elena como si encontrara descanso. El capataz frunció el ceño, convencido de que era mera coincidencia. Pero los trabajadores, incluso sin quererlo, sintieron algo diferente en el aire. «Debe haber sido suerte», murmuró uno. «O casualidad», dijo otro. Elena apenas sonrió, sin defenderse. La humildad no necesita palco. Quien sabe que Dios mueve montañas, también sabe que no precisa convencer a nadie. Minutos después, Arturo apareció en la puerta del establo, atraído por el rumor de la agitación. Su mirada se posó en Elena y luego en la yegua, tan tranquila como hacía semanas no estaba. Un brillo suave cruzó sus ojos, mezcla de sorpresa y gratitud. «¿Qué pasó aquí?», preguntó con voz profunda. El capataz, rápido, inventó explicaciones técnicas, intentando ocultar la intervención de Elena. Pero Arturo vio más allá. Había algo en la postura de Elena, algo luminoso, que no se podía ignorar. Algo que no se compraba con dinero. Arturo se aproximó lentamente y acarició el lomo de Luna. El animal, que normalmente se inquietaba con extraños, se quedó quieto, como si reconociera bondad en él.
Entonces miró a Elena, con una suavidad que no combinaba con su reputación de hombre duro. Gracias, dijo simplemente. Una palabra que nadie escuchaba salir de su boca hacía años. Elena bajó la cabeza, tímida, pero el leve sonrojo en sus mejillas revelaba la emoción que intentaba esconder. Dios tenía un plan, y ambos lo estaban empezando a sentir. La noticia corrió rápido pelo rancho. Algunos trabajadores comenzaron a mirar a Elena con curiosidad en lugar de desprecio. Otros, en cambio, se incomodaron aún más, temiendo perder su posición ante los ojos del patrón. Eo Capataz, movido por orgullo, empezó a vigilar cada movimiento de Elena, buscando un error para humillarla. Pero ella no devolvía maldad. Caminaba serena, como quien sabe que la luz no compite con la oscuridad, apenas la vence. El murmullo del viento parecía protegerla, como si Dios mismo caminara a su lado. En la tarde, mientras guardaba herramientas, Arturo pasó cerca y se detuvo. Parecía querer decir algo, pero no encontraba palabras. Él, que mandaba sobre cientos, no sabía cómo hablar con una mujer humilde que cargaba una grandeza que le desconcertaba. Finalmente dijo: mi esposa amaba los animales, y tenía una fe como la tuya. Elena levantó la mirada, sorprendida por la confesión. Había una herida abierta detrás de aquellos ojos. Una herida que pedía cura. Y ella, sin saber cómo, sentía que Dios la había puesto en su camino paraíso. Arturo continuó, con voz baja y quebrada: desde que ella murió, nada volvió a tener luz. Era la primera vez que hablaba de su dolor ante alguien del rancho. Elena escuchó en silencio, sin interrumpir, sin intentar darle consuelo inmediato. A veces, el mayor acto de amor es escuchar. Y en ese instante, él encontró en ella algo que no veía desde hacía años: paz. Elena colocó una mano sobre su corazón, no tocándolo, apenas señalando hacia el cielo. La luz que se apaga en la tierra. Dios la enciende de nuevo desde arriba. Arturo cerró los ojos. Y respiró. El capataz observaba de lejos, con rabia creciente. No soportaba ver que el patrón, el hombre más impasible de la región, encontraba consuelo en una mujer pobre. Decidió que haría de todo para que Elena se marchara, para que no arruinara la jerarquía que él tanto defendía. Y en su corazón nació un plan oscuro. Pero Dios siempre ve el corazón de los hombres, incluso cuando intentan esconder su maldad. Y donde hay malicia, Él siembra protección. Esa noche, Elena se quedó un tiempo en la pequeña ventana de su cuarto, mirando la luna sobre los campos inmensos. El silencio del rancho parecía un abrazo. Pensó en Luna, en Arturo, en la forma como el viento había sostenido su oración esa mañana. Y aunque aún le dolían las miradas duras, sentía dentro de sí una fuerza que no venía de la tierra. Dios estaba obrando. Y ella, aún sin entender, estaba dispuesta a seguir. Elena se arrodilló frente a su cama sencilla y empezó a orar por el rancho, por los trabajadores, por Arturo y até por aquellos que la despreciaban. Señor, hazme instrumento de tu paz, susurró con voz suave. La luz de la luna entró por la ventana como una respuesta silenciosa. Y el viento, una vez más, movió la cortina con delicadeza. En ese instante, algo cambió en el cielo sobre cielo abierto. Algo que anunciaría pruebas, milagros y revelaciones. La historia apenas comenzaba. El amanecer llegó con un cielo gris, pesado, como si las nubes anunciaran un día difícil. Elena salió de su cuarto con el corazón tranquilo, pero con una sensación extraña flotando en el aire, como un presentimiento. Mientras caminaba hacia los corrales, sintió que el viento no soplaba igual que antes, estaba quieto, observando, casi en alerta. El rancho parecía silencioso, demasiado silencioso. Y en su alma, un susurro suave le dijo que debía estar preparada. Dios a veces avisa antes de la tormenta. Y ese día, algo la esperaba. Cuando llegó a los establos, notó que el capataz la miraba con una sonrisa torcida, una que no mostraba alegría, sino intención.
Él le entregó una lista de tareas imposible para una sola persona: mover pacas pesadísimas, limpiar 2 corrales completos, cuidar de los potros enfermos y preparar comida para los peones. Era evidente que quería verla fracasar. Elena sintió un pequeño nudo en la garganta, pero no se quejó. Aceptó las tareas con serenidad, como quien sabe que no trabaja para hombres, sino para Dios. Y eso la hacía más fuerte de lo que aparentaba. Apenas comenzó a levantar la primera paca, los murmullos detrás de ella comenzaron. «A ver cuánto dura», dijo uno. «Esto le queda grande», rió otro. Pero Elena no respondió. Su silencio era un escudo. A cada esfuerzo, a cada gota de sudor, ella recordaba que la fuerza verdadera no viene del cuerpo, sino del espíritu. Mientras levantaba el peso con dificultad, el sol rompió tímidamente las nubes, dejando una línea de luz sobre sus hombros. Para quien no tiene fe, era coincidencia. Para Elena, era Dios diciendo: «Aquí estoy». El capataz continuaba observándola desde lejos, esperando el momento en que ella cayera exhausta. Pero no contaba con algo que él desconocía: el alma de una mujer herida pero creyente no se rinde con facilidad. Cada vez que el peso parecía demasiado, Elena murmuraba una oración corta: «Señor, dame tu fuerza». Y la fuerza venía. No como un trueno, no como un milagro visible, sino como un temblor suave en el corazón que decía: «Puedes». Y ella podía. Al mediodía, agotada pero firme, Elena se detuvo un momento para beber agua. Tenía las manos temblorosas, las uñas llenas de tierra y los brazos ardiendo. Pero cuando miró al cielo, el viento sopló nuevamente, trayendo un frescor que le acarició el rostro. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. Era gratitud. Gratitud por seguir de pie. Gratitud por no haber cedido ante la maldad ajena. Gratitud por la certeza de que Dios la veía incluso cuando el mundo la humillaba. A pocos metros, Arturo observaba todo sin que ella lo notara. Había venido a inspeccionar los corrales, pero terminó silencioso, apoyado en la cerca, mirando cada gesto de Elena. Algo dentro de él ardía, una mezcla de admiración y dolor. Admiración porque ella era más fuerte que todos en el rancho juntos. Dolor porque veía en ella la misma injusticia que su esposa había vivido años atrás. Sus ojos se humedecieron, aunque él no lo admitiría. Y con el corazón apretado, decidió intervenir. Arturo caminó hacia ella, con pasos lentos pero firmes. Elena, al verlo, se sorprendió tanto que casi soltó la herramienta que tenía en la mano. Él la observó con una seriedad profunda, pero sus ojos mostraban una ternura escondida entre cicatrices. «¿Quién te dio esta lista?», preguntó en voz baja. Elena dudó un segundo, no queriendo causar problemas. Pero sus ojos sinceros le dijeron toda la verdad sin una sola palabra. Arturo suspiró, con un gesto cansado. «Esto no es trabajo para una sola persona. No para ti. No así». El capataz apareció rápidamente al ver la mirada del patrón. Intentó excusarse, inventar historias, culpar al desorden, culpar a Elena, culpar al destino. Pero Arturo lo calló con un solo movimiento de la mano. No gritó. No humilló. Su autoridad era tan firme que no necesitaba volumen. «Aquí no se prueba la fuerza humillando a nadie», dijo con voz grave. «Especialmente a quienes trabajan con el corazón». Era la primera vez que alguien defendía a Elena desde su llegada. Y esa defensa llegó como un abrazo que ella nunca había recibido. Los trabajadores quedaron en silencio. Algunos bajaron la mirada, avergonzados. Otros fruncieron el ceño, molestos por la preferencia evidente. Pero nada de eso importó. Porque en el pecho de Elena, la paz floreció como una luz cálida que sanaba heridas antiguas. Había sido vista. Había sido protegida. Había sido valorada. Y para un alma humillada tantas veces, eso era un milagro. Arturo se acercó más y, con voz baja, casi susurrada,
le dijo, si alguna vez te hacen sentir menos, recuerda esto, la tierra reconoce a quienes vienen con bondad. Era una frase simple, pero para Elena fue como un río de alivio. Sus ojos se llenaron de lágrimas que ella trató de esconder bajando el rostro. Él no dijo más. No hacía falta. Había una conexión invisible entre los dos, un lazo que Dios había empezado a tejer. El capataz, herido en su orgullo, se alejó con pasos rápidos, gestando nuevas formas de atacarla. Pero Arturo, sin saberlo, había colocado un manto de protección sobre ella. Y donde Dios protege, la maldad tropieza. Elena sintió eso en su corazón, como si una voz divina le dijera, no temas, hija. No estás sola. Y por primera vez, creyó en esa frase de verdad. Más tarde, mientras guardaba herramientas, una mariposa blanca se posó en su hombro. Pequeña, luminosa, suave como un suspiro del cielo. Elena sonrió con los ojos cerrados. Sabía que esos pequeños gestos eran respuestas. Sabía que Dios se escondía en detalles. Y en ese instante, sintió que algo hermoso estaba por venir. Que la prueba no había sido para quebrarla, sino para elevarla. Al final del día, cuando el sol se despedía pintando los campos de oro, Elena caminó hacia su ventana y dejó que la luz entrara sobre su rostro. Cerró los ojos y respiró profundo. Señor, gracias por sostenerme, dijo en un susurro. El viento respondió, moviendo su cabello con suavidad. Y en el borde de esa luz dorada, su corazón entendió algo. El amor de Dios estaba preparando un destino que cambiaría no solo su vida, sino también la de Arturo. La mañana siguiente amaneció con una luz suave que parecía bendecir cada rincón del rancho. Elena salió de su cuarto con el corazón más liviano, recordando las palabras de Arturo como un perfume dulce que había quedado en el aire. Aún sentía el cansancio de la jornada anterior, pero también una fuerza nueva, como si Dios hubiera derramado un rayo de coraje dentro de ella. Caminó hacia los corrales, y cada paso se sentía como un comienzo. El viento, cálido y paciente, acompañaba su andar. Y en sus ojos brillaba la esperanza. Al llegar, encontró a Luna esperándola, como si hubiera sentido su presencia desde lejos. La yegua relinchó suave, inclinando la cabeza hacia ella con un cariño poco común. Elena sonrió y deslizó la mano sobre su cuello, sintiendo esa conexión que no se explica con palabras. Los animales tienen un modo especial de reconocer las almas limpias. Y Luna, desde aquel amanecer milagroso, parecía haber elegido a Elena como su refugio. Ese gesto, tan simple, llenó el corazón de la joven de una gratitud profunda. Mientras ella alimentaba a los caballos, Arturo apareció en silencio, apoyando los brazos sobre la puerta del establo. La observó durante unos segundos, sin querer interrumpir. Había algo en la forma tan suave en que Elena tocaba a los animales que le recordaba la ternura perdida de su hogar. Su esposa tenía esa misma luz, una fe que sanaba sin esfuerzo. Cuando Elena finalmente lo vio, se enderezó con sorpresa, limpiando las manos en su delantal. Él sonrió apenas, una sonrisa tímida que no solía mostrar. Y ella sintió un calor extraño en el pecho. Quería agradecerte, de nuevo, dijo Arturo con voz baja. Luna está mejor desde que llegaste. Elena bajó la mirada, abrumada por la humildad de aquel hombre que todos creían frío. No fui yo, respondió. Dios toca incluso donde no lo vemos. Arturo asintió lentamente, como quien reconoce una verdad que había olvidado. La luz que entraba por la ventana bañaba el rostro de ambos en un dorado suave. Parecía una bendición. Parecía una señal. El silencio que los envolvió no fue incómodo, fue sagrado. Un silencio donde dos corazones heridos reconocían su propio reflejo. Arturo respiró hondo, como quien se atreve a abrir una puerta antigua. Hace mucho que no escucho a nadie hablar de Dios con paz, confesó. Elena sintió un nudo en la garganta. Él nunca se fue, respondió con cariño. Solo esperamos demasiado para volver a escucharlo.
Las palabras flotaron en el aire como pétalos. Y Arturo cerró los ojos, dejando que la fe rozara su alma por primera vez en años. Mientras conversaban, algunos trabajadores observaban de lejos, disgustados. El capataz, sobre todo, apretó los puños con rabia. Ver al patrón conversando con Elena, con suavidad, con atención, le despertó un celo profundo. No soportaba la idea de que una mujer pobre, recién llegada, tuviera un lugar en el corazón del hacendado. Esto no puede continuar, murmuró entre dientes. Y una sombra oscura se instaló en su mirada. Pero Elena, ajena a la maldad, continuaba irradiando luz. Arturo pidió que Elena lo acompañara a ver los cultivos al amanecer. Ella dudó un instante, temiendo quebrar reglas invisibles del rancho. Pero él aclaró su intención con respeto. Solo quiero mostrarte algo. Algo que no muestro a cualquiera. Sus palabras la tomaron por sorpresa. Caminó a su lado entre el pasto alto, sintiendo la brisa fresca rozar sus manos. Padres, madres, hijos, todos trabajaban allí desde generaciones. Pero nunca había visto ese paisaje desde aquella perspectiva. Y el corazón se le abrió como un campo en primavera. Llegaron a una loma desde donde se veía todo el valle. El sol nacía lento, pintando el horizonte con tonos dorados y rosas. Era una vista que detenía el alma. Mi esposa solía venir aquí todos los días, a orar, dijo Arturo, con voz suave. Decía que desde aquí, Dios escuchaba más rápido. Elena cerró los ojos, imaginando a una mujer de fe de rodillas sobre aquella tierra sagrada. Y sintió que un hilo divino unía el pasado de Arturo con su presente. A veces, Dios usa personas nuevas para despertar recuerdos viejos. Arturo se acercó un paso más, sin invadir, pero ofreciendo su sinceridad. Desde que ella partió, yo dejé de subir aquí. Elena lo miró con ternura, con esa mirada que no juzga, que abraza. Quizá era porque le esperabas, dijo suavemente. La fe que ella tenía, alguien tenía que recordártela. Arturo respiró hondo, sintiendo un peso levantarse de su pecho. ¿Y tú la recuerdas? Elena sintió el corazón saltar. No esperaba convertirse en esa luz. No esperaba entrar en la historia de otro. Pero Dios siempre tiene caminos secretos. Mientras bajaban la loma, una brisa intensa los envolvió. Era cálida, inesperada, como un abrazo. Elena se detuvo, mirando al cielo. Él está aquí, dijo. Arturo la observó, y por un instante sintió que aquello no era superstición ni ilusión. Era presencia. Era verdad. Y algo dentro de él se quebró suavemente, como una cadena que finalmente se abre. No lloró, pero sus ojos se humedecieron. Y Elena lo vio. Y oró en silencio por él. De regreso al rancho, los trabajadores murmuraban a medida que ellos pasaban. Algunos mostraban desprecio, otros envidia. Pero Elena caminaba tranquila, con la dignidad luminosa de quien no hace daño a nadie. Arturo lo notó y se acercó apenas, lo suficiente para que ella sintiera protección. No escuches lo que dicen, murmuró. La gente teme lo que no entiende. Elena sonrió de lado, mirando el suelo. Estoy acostumbrada. Pero Arturo negó con la cabeza. No deberías estarlo. Y esa frase quedó resonando en su alma como campanas de iglesia. El capataz la interceptó más tarde, con una sonrisa falsa. Le recordó reglas inexistentes, intentó intimidarla, quiso asustarla. Pero Elena ya no estaba tan frágil. La luz que Dios había puesto dentro de ella brillaba más fuerte que el veneno del mundo. Cuando él terminó su intento de amenaza, Elena simplemente respondió, la maldad no asusta a quien camina con Dios. El capataz retrocedió un paso, impactado. Y en sus ojos, por primera vez, apareció miedo. Esa noche, Elena no pudo dormir temprano. Quedó sentada frente a su ventana, observando las luciérnagas sobre el campo oscuro.
Pensó en Arturo, en las palabras que intercambiaron, en la luz que había vuelto a sus ojos. Pensó también en la envidia que la rodeaba. Pero sobre todo, pensó en el propósito. «Señor, ¿qué estás haciendo conmigo aquí?», susurró. Y el viento movió la cortina con ternura. Esa fue la respuesta. Dios nunca revela todo de una vez. Solo muestra el paso siguiente. Antes de dormir, Elena colocó su mano sobre su corazón y oró por Arturo. Oró por su alma cansada, por su soledad profunda, por la fe que renacía en él como flor salvaje. Cada palabra era un lazo invisible que Dios recogía en el cielo. Cuando terminó, sintió una paz que no había sentido en años. Y comprendió algo: los caminos de Dios unen almas no por coincidencia, sino por destino. Y el destino apenas estaba comenzando a escribirse en cielo abierto. Los días siguientes amanecieron tranquilos, pero el alma de Elena sentía una tensión oculta en el aire, como si el cielo observara cada paso con especial atención. Ella continuaba trabajando con humildad, limpiando corrales, cuidando animales y ofreciendo su sonrisa sencilla a quien la necesitara. Pero algo dentro de ella sabía que la paz, en la vida, siempre es antesala de prueba. Cada amanecer se convertía en un recordatorio de que Dios fortalece antes de permitir el desafío. Y aunque su corazón temblara a veces, su fe no se movía. El viento parecía vigilarla. El capataz, cada día más consumido por la envidia, encontró una nueva forma de hacerla caer. Planeó acusarla de negligencia en el establo, aprovechando un potro enfermo que necesitaba cuidados precisos. Si el animal empeoraba, culparían a Elena sin pensarlo. Y él sabía exactamente qué hacer para que eso sucediera. Mientras todos desayunaban en el comedor, entró en silencio al establo y cambió la medicina por una mezcla peligrosa. Su sonrisa era amarga, pero su ambición le hacía ciego. No sabía que quien toca el mal termina siendo tocado por él. Elena llegó más tarde sin sospechar nada. Encontró al potro inquieto y respirando con dificultad. Su corazón se apretó al verlo así. De inmediato, buscó el frasco con la medicina, pero algo en el olor la hizo dudar. No era lo mismo. No tenía la pureza que recordaba. Sus dedos temblaron y su alma se estremeció. «Señor, muéstrame la verdad», susurró. Y en ese instante, una corriente de viento atravesó el establo, moviendo apenas el frasco. Fue suficiente. Elena entendió. Alguien había intentado hacer daño. Ella no gritó, no acusó, no corrió. Tomó aire y buscó la medicina correcta, limpiando el cuenco del potro con sumo cuidado. Con paciencia y oraciones, comenzó a estabilizar al animal. Le habló despacio, como si el potro entendiera cada palabra. «Dios no te va a dejar», repetía con dulzura. La respiración del animal comenzó a mejorar, como si respondiera a la fe de ella. Y en ese pequeño establo, lleno de paja y luz filtrada, ocurrió otro milagro silencioso, uno que nadie vería, excepto Dios. Cuando el capataz regresó para verificar el caos que esperaba encontrar, se sorprendió al ver al potro tranquilo, recostado junto a Elena. Su rostro se endureció, incapaz de aceptar que la bondad hubiera vencido otra vez. «Algo hiciste», la acusó. «No debió mejorar». Pero Elena lo miró con una calma que lo desarmó. «La verdad siempre sale a la luz», respondió con voz suave. Sus palabras eran como flechas envueltas en paz. Y él, por un instante, sintió el peso de la culpa que intentaba ocultar debajo del orgullo. Arturo llegó en ese momento, preocupado por el rumor de un potro enfermo. Su mirada recorrió la escena, el animal recuperándose, Elena arrodillada junto a él y el capataz tenso como un ladrón descubierto. Fue suficiente para que su intuición despertara. «¿Qué pasó aquí?», preguntó con ese tono que exigía verdad. Elena respiró hondo. No quería problemas, pero tampoco quería mentir. Con palabras cuidadosas, explicó lo ocurrido, sin acusar directamente, pero dejando claro que algo extraño había sucedido.
Arturo escuchó cada detalle, su mandíbula apretada de indignación. La tensión se volvió tan densa que podía cortarse. El capataz intentó defenderse, inventando excusas, pero Arturo ya no le creía. Había visto demasiada sombra en él últimamente. No toleraré actos de malicia en mi rancho, dijo con firmeza. Ni contra animales, ni contra personas. Elena bajó la cabeza, pero su corazón se llenó de alivio. Era la primera vez que alguien la defendía con tanta contundencia. Arturo se arrodilló junto al potro, acariciándolo. Gracias por salvarlo, dijo, mirándola con sinceridad profunda. Debo admitir que, desde que llegaste, muchas cosas han cambiado. Esas palabras se quedaron suspendidas entre ellos como una brisa llena de significado. Elena sintió que el mundo se detenía un instante. No era vanidad, no era ilusión, era reconocimiento. Algo que su alma siempre había necesitado. Arturo la observó por unos segundos más, como si quisiera decir algo que su voz aún no se atrevía a pronunciar. Pero se contuvo. El momento no había llegado todavía. La fe tiene su tiempo. El amor también. Dios siempre sabe cuándo revelarlo. Los trabajadores comenzaron a ver a Elena de otra manera. Algunos con respeto, otros con curiosidad y algunos con profunda incomodidad. La joven, sin buscarlo, había logrado lo que nadie más en el rancho podía, despertar algo en el corazón del patrón. Despertar también la verdad oculta entre los establos. Y sobre todo, mostrar que la humildad no es debilidad, sino una fuerza divina. Elena continuó sus tareas con serenidad, sin dejarse llevar por la tensión. Ella no buscaba aplausos. Buscaba cumplir el propósito que Dios le había dado. Esa tarde, el cielo se nubló. Un viento fuerte se levantó sobre los campos, moviendo las hojas con desesperación. Elena sintió que algo estaba por venir. A veces, el espíritu percibe lo que los ojos no ven. Caminó hacia la loma donde Arturo la había llevado días antes, buscando aire y claridad. Desde allí, el rancho parecía pequeño, pero también parecía protegido. Como si manos invisibles lo cubrieran. Elena cerró los ojos y oró por todos, por los que la amaban, por los que la ignoraban y hasta por quienes la querían destruir. El perdón abre caminos. Cuando regresó, encontró a Arturo esperando en la entrada del establo. Su figura recortada contra la luz del ocaso parecía casi celestial. Él la llamó por su nombre, y la forma en que pronunció Elena hizo que su corazón titilara. «Quiero que sepas algo», dijo con voz baja. «Yo creo en ti». Ella sintió un temblor suave en el alma. Nadie le había dicho eso en toda su vida. Nadie. Su mirada se humedeció. Arturo sonrió apenas. «Y si alguien te hace daño, tendrá que enfrentarse a mí primero». Fue una promesa. Fue un refugio. Fue un milagro. Esa noche, mientras apagaban las lámparas del rancho, Elena sintió que el rumbo de su historia había cambiado para siempre. No por la defensa de Arturo, ni por el milagro del potro, ni por la justicia que se había abierto paso, sino porque Dios estaba alineando piezas invisibles. Corazones que debían encontrarse. Caminos que debían cruzarse. Propósitos que debían revelarse. Y en el silencio profundo del campo, Elena entendió que su fe estaba siendo probada, pero también estaba siendo honrada. Los días siguientes trajeron un aire extraño al rancho, como si cada amanecer cargara un mensaje silencioso entre sus luces doradas. Elena notó que Arturo aparecía con más frecuencia en los lugares donde ella trabajaba, siempre con alguna excusa sencilla: revisar las vallas, ver a los animales, supervisar tareas que antes delegaba sin pensarlo. Pero ella sentía que había algo más, algo que se movía entre ambos como un murmullo del destino. Sus miradas se encontraban sin querer, y en esos encuentros había una ternura que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Una tarde, Arturo la encontró arreglando las cercas viejas detrás del granero. El sol bañaba todo en un brillo cálido,
y en medio de ese paisaje, Elena parecía envuelta en luz. Él se detuvo a observarla un instante, admirando la paz que irradiaba incluso en el cansancio. Cuando ella lo vio, se sorprendió, dejando caer el martillo sin querer. Arturo se apresuró a recogerlo, y sus manos se rozaron por un segundo. Fue apenas un suspiro, pero suficiente para hacer temblar el corazón de ambos. Arturo sonrió, una sonrisa discreta, como si intentara esconder la emoción que le invadía. «No deberías cargar tanta cosa sola», dijo con voz suave. Elena bajó la mirada, acostumbrada a valerse por sí misma. «Toda mi vida trabajé así», respondió. Pero ahora, ella se detuvo, sin saber si debía continuar. Arturo inclinó la cabeza, esperando sus palabras con paciencia. «Ahora no se siente tan pesado», dijo finalmente. La sinceridad en su voz hizo que el pecho de Arturo se llenara de un calor inesperado. Las horas pasaron mientras trabajaban juntos, compartiendo silencios que hablaban más que las palabras. Arturo, un hombre duro para muchos, parecía transformarse cuando estaba cerca de ella. Sus gestos se volvían más suaves, su voz más cálida, como si la presencia de Elena despertara una parte de él que creía muerta. Y Elena, por su parte, sentía una paz que nunca había conocido. No era enamoramiento inmediato, era algo más profundo. Era reconocer a un alma que Dios coloca en el camino por propósito. Pero mientras la luz crecía entre ellos, también crecía la sombra de la envidia. El capataz observaba desde lejos, su corazón consumido por un resentimiento que ya no podía ocultar. Cada gesto amable de Arturo hacia Elena era una espina clavada en su orgullo. Cada sonrisa entre ellos era un recordatorio de que su autoridad se debilitaba. Y en su mente comenzó a formarse una idea peligrosa: si quería recuperar su control, debía destruir lo que estaban haciendo. Una mañana, Arturo invitó a Elena a acompañarlo al pequeño arroyo que atravesaba la parte norte del rancho. Era un lugar tranquilo, rodeado de árboles altos que formaban un túnel natural de sombra fresca. «Mi esposa amaba este lugar», confesó él mientras caminaban. «Decía que aquí Dios hablaba más claro». Elena sonrió con ternura. «Entonces elijo escuchar contigo», respondió. Y esas palabras se sintieron como un pacto silencioso entre almas que empezaban a confiar profundamente. Junto al arroyo, Arturo se sentó en una roca plana y le hizo una seña para que se sentara a su lado. El agua corría con un sonido suave, casi musical. Elena bajó la mirada, sintiendo el corazón acelerarse. No sabía por qué Arturo la había llevado allí, pero intuía que no era por casualidad. Él tomó una pequeña piedra del agua y la pasó entre sus dedos. «Desde que llegaste», dijo lentamente, «he sentido algo que no sentía hace años». Elena sostuvo la respiración. El mundo pareció detenerse. «Paz», continuó Arturo. «Es paz lo que traes». Elena sintió sus ojos llenarse de lágrimas, pero no de tristeza. Era emoción. Era gratitud. Era el reconocimiento de que Dios la estaba usando para sanar un corazón que había sufrido demasiado. «No soy yo», dijo ella con voz temblorosa. «Es Dios. Él toca a través de quienes menos se esperan». Arturo la miró con una intensidad suave, como quien encuentra agua después de un largo desierto. Y entre los dos se creó un silencio sagrado, un espacio donde la fe tejía algo nuevo. El viento sopló en ese instante, levantando hojas doradas que danzaron alrededor de ellos como señales del cielo. Elena sintió que sus manos temblaban. Arturo también. Pero ninguno se movió. Era como si Dios hubiera detenido el tiempo para que ese momento quedara grabado en lo profundo del alma. Nadie habló. Nadie necesitó explicar lo que estaban sintiendo. Era algo puro, algo que nacía sin prisa pero con fuerza suficiente para mover montañas. Al volver al rancho, los ojos curiosos no tardaron en posarse sobre ellos. Las miradas llenas de juicio se clavaron como flechas en el corazón de Elena. Ella se sintió pequeña otra vez, recordando todas las veces que la habían humillado.
Pero Arturo caminó un poco más cerca de ella, sin tocarla, pero protegiéndola con su presencia. Ese gesto simple hizo que Elena levantara el rostro con más seguridad. No porque dependiera de él, sino porque sabía que Dios la estaba guardando. Esa noche, mientras el cielo se pintaba de azul profundo y las luciérnagas iluminaban el campo, Elena salió de su cuarto para respirar un poco de aire fresco. Se llevó la mano al pecho, sintiendo que algo dentro de ella crecía, algo que no sabía si debía temer o abrazar. «Señor, ¿qué estás haciendo?», preguntó en un susurro. Y el viento respondió, cálido, envolviéndola como un abrazo divino. La fe le dijo que no corriera, que no temiera, que Dios estaba escribiendo algo hermoso. Pero en la oscuridad cercana, el capataz observaba con ojos llenos de rencor. Su odio no era solo contra Elena, sino contra Arturo, contra el amor que él veía nacer, contra la luz que no podía apagar. «Esto no va a seguir así», murmuró. Y con esa frase, su corazón terminó de hundirse en sombra. Elena no lo sabía, pero una nueva prueba se aproximaba. Una prueba que intentaría arrancarle el propósito y que solo Dios podría transformar en victoria. Esa noche, Elena volvió a su cama y oró con más fuerza que nunca. Oró por paz, por claridad, por Arturo y hasta por su enemigo. «Señor, no permitas que el odio crezca», dijo con voz quebrada. Cuando terminó, una calma profunda descendió sobre ella. Y comprendió que el amor, cuando es verdadero, cuando es de Dios, siempre empieza en secreto. Siempre nace en silencio. Siempre florece donde nadie espera. Y en cielo abierto, esa flor acababa de abrir sus primeros pétalos. Los días en el rancho continuaron con una calma engañosa, como si el cielo escondiera un secreto detrás de cada nube. Elena sentía que algo se acercaba, aunque no sabía qué. Su corazón, siempre sensible a los movimientos de Dios, le avisaba en silencio que debía mantenerse firme. Arturo, por su parte, comenzaba a mostrarse más atento, más presente, más humano. La fe que Elena despertaba en él era como una brasa antigua que empezaba a arder nuevamente. Pero cuando la luz crece, la sombra también se agita. El capataz, consumido por los celos, decidió llevar su plan más lejos. Sabía que Arturo confiaba en Elena y que cualquier acusación directa sería desestimada. Así que optó por algo más cruel, provocar un accidente que pareciera culpa de ella. Esperó el momento oportuno, estudiando sus horarios, observando los lugares que ella frecuentaba. Una tarde gris, cuando los animales estaban inquietos por el cambio de clima, encontró la ocasión perfecta. Decidió soltar a un toro bravo, haciéndolo pasar por un descuido de ella. Elena se encontraba limpiando el camino junto al corral cuando escuchó el estruendo. Un portón golpeó contra la madera y el suelo vibró bajo sus pies. El toro, enfurecido, corrió hacia la abertura. Los trabajadores gritaron, huyendo en todas direcciones. Elena quedó paralizada apenas un segundo, pero ese segundo bastó para que la bestia la viera. Su respiración se detuvo. Podía sentir el peso del peligro avanzando hacia ella como una sombra enorme. Y aún así, no gritó. Oró. Justo cuando el animal embestía, un lazo surcó el aire como un rayo de oro. Arturo apareció montado en su caballo, con el rostro serio, la mirada firme. El viento levantó polvo alrededor de él, como si la tierra misma lo protegiera. Sus manos hábiles tensaron la cuerda, desviando al toro en el último instante. Elena cayó al suelo de rodillas, temblando, mientras el corazón golpeaba contra su pecho. Arturo no dudó, saltó del caballo y corrió hacia ella, con un miedo que nunca había mostrado antes. ¿Estás bien?, preguntó con voz quebrada, agachándose a su lado. Elena intentó hablar, pero las palabras se negaron a salir. Sus manos temblaban. Arturo tomó sus dedos con cuidado, como si temiera romperlos. «Estoy aquí», murmuró, con una ternura profunda. Aquella frase atravesó a Elena como un abrazo. Nunca nadie había llegado tan rápido,
nunca nadie había arriesgado tanto por ella. El viento se detuvo alrededor, como si Dios también contuviera la respiración. Los trabajadores se acercaron, sorprendidos. Algunos comentaron en voz baja que nunca habían visto al patrón actuar con tanta desesperación. Otros murmuraron que Elena tenía algo especial, algo que atraía milagros. El capataz, escondido detrás del granero, apretó los dientes con rabia. Su plan había fallado, y de la peor manera. En vez de destruir el vínculo entre ellos, lo había fortalecido. Su mirada se llenó de una oscuridad más profunda. Pero Dios ve incluso lo que se trama en secreto. Arturo ayudó a Elena a ponerse de pie, pasando un brazo protector alrededor de ella. «No quiero que vuelvas a trabajar sola en esta zona», dijo, con una autoridad distinta, más cercana, más preocupada. Elena negó suavemente, aún con la voz temblorosa. «No fue tu culpa», añadió él. «Pero alguien dejó ese portón abierto». Sus ojos recorrieron a los trabajadores, buscando respuestas. Y aunque nadie habló, Elena sintió una mirada sobre ella, la del capataz, que rápidamente desvió los ojos. Más tarde, Arturo la llevó a la sombra de un árbol grande para que descansara. El cielo comenzó a oscurecerse con nubes pesadas, como si la naturaleza reflejara la tensión vivida. Elena respiró hondo, sintiendo todavía el eco del miedo en su pecho. «¿Por qué? ¿Por qué hizo eso por mí?», preguntó finalmente. Arturo no respondió de inmediato. La miró con intensidad, con un brillo que no había mostrado a nadie desde la muerte de su esposa. «Porque tu vida importa», dijo. «Porque tú trajiste luz a este lugar». Esas palabras quebraron algo dentro de ella. No era romanticismo, era verdad. Era el reconocimiento de una existencia que por años había pasado desapercibida, humillada, ignorada. Elena sintió una lágrima caer por su rostro. Arturo la limpió con el pulgar, con una delicadeza que parecía un milagro en sí misma. El aire entre ellos vibró con algo nuevo, algo sagrado, algo que Dios estaba despertando sin prisa. No era tiempo de confesiones, pero sí de revelaciones. El viento sopló fuerte de pronto, anunciando la llegada de una tormenta. Los árboles se inclinaron, el cielo retumbó y una sensación de urgencia llenó el ambiente. Arturo tomó la mano de Elena y la guió hacia el granero para cubrirse. Allí dentro, el sonido de la lluvia golpeando el techo era como un tambor de guerra. Elena se abrazó a sí misma, temblando todavía por el susto reciente. Arturo se acercó, sin invadir, pero ofreciendo calor y protección. «No voy a permitir que nada te pase», dijo con convicción. Y Elena le creyó. La tormenta rugía afuera, pero dentro del granero había una paz extraña. Era como si Dios los hubiera llevado allí para hablarles. Elena cerró los ojos y respiró, dejando que el corazón volviera a su ritmo normal. «Dios te usó para salvarme», dijo ella. «Él te guió». Arturo bajó la mirada, reflexionando. Quizá Dios nunca dejó de hablarme», murmuró. «Solo que ahora puedo escucharlo». Sus palabras resonaron como un eco profundo entre las maderas húmedas. El capataz pasó cerca del granero mientras la lluvia caía a torrentes. Vio la luz cálida dentro y apretó los puños nuevamente. La presencia de Elena en la vida de Arturo era una amenaza que no sabía manejar. La envidia lo había llevado lejos, pero ahora pensaba ir más lejos aún. La oscuridad que alimentaba crecería esa noche. Pero Dios siempre ilumina antes de actuar. Y pronto, la verdad saldría a la luz. Cuando la tormenta comenzó a calmar, Arturo caminó junto a Elena hasta su cuarto. El suelo estaba cubierto de barro, y las nubes dejaban caer gotas finales sobre la tierra sedienta. Antes de despedirse, él se detuvo un segundo y dijo: «Si hoy estás viva, es porque Dios te quiere aquí». Elena sintió un temblor suave recorrerle el alma. «Y yo también», añadió él, con voz baja. Ella bajó la mirada, sintiendo el corazón latir con fuerza. No respondió. No hacía falta. Esa noche,
Elena oró como nunca antes. Oró dando gracias por la vida, por la protección, por Arturo, y por la fuerza de Dios que había estado con ella incluso en el peligro. Comprendió que no había sido accidente, no había sido suerte. Había sido propósito. Propósito que dolía, pero salvaba. Propósito que sacaba a la luz tanto la bondad como la maldad oculta. Y mientras la luna volvía a aparecer tímidamente entre las nubes, Elena entendió que la tormenta no había venido para destruirla, sino para prepararla para lo que estaba por venir. El día después de la tormenta amaneció con una claridad extraña, como si el cielo hubiera sido lavado por manos divinas. Elena salió de su cuarto sintiendo que algo en su interior estaba distinto, más liviano, más fuerte, más seguro. Aunque el miedo del ataque aún le temblaba en los huesos, la certeza de que Dios la había protegido le daba una paz imposible de explicar. Caminó hacia los establos con pasos lentos, respirando el aire fresco que aún olía a tierra mojada. El rancho, bajo la luz dorada del amanecer, parecía renacer. Cuando llegó, encontró a Arturo ya allí, esperando. Su rostro, generalmente serio, tenía una suavidad nueva, como si la tormenta hubiera derribado muros dentro de él. «Quería verte», dijo con honestidad, sin rodeos. Elena sintió el corazón acelerar, pero mantuvo la calma. «Sabía que vendrías», respondió. Sus voces se cruzaron en un espacio cálido, donde la fe comenzaba a tejer un milagro invisible. Arturo se acercó un paso más, con la mirada llena de algo que ella aún no podía descifrar. «Anoche pensé en muchas cosas», confesó él. «En lo que pude perder y en lo que Dios me dejó conservar». Sus palabras la golpearon suavemente, como una caricia inesperada. Elena bajó la mirada, sintiendo un calor dulce en el pecho. «No fue tu fuerza, Arturo», dijo con ternura. «Fue Él, usando tus manos». Arturo asintió, pero ella notó que esa respuesta no lo calmaba del todo. Había algo más en su mirada, un sentimiento profundo que él aún no sabía poner en palabras. El silencio se extendió entre ellos, pero no era incómodo. Era un silencio sagrado, lleno de cosas no dichas, lleno de emociones que apenas empezaban a surgir. Arturo respiró hondo, como si reuniera valor. «Elena, desde que llegaste, este lugar, se detuvo, buscando cómo continuar. Mi vida cambió». La sinceridad en su voz hizo temblar a Elena. No era una confesión precipitada. Era un reconocimiento. Una semilla. Un inicio. El tipo de inicio que solo Dios puede provocar cuando une dos destinos heridos. Antes de que ella pudiera responder, un caballo relinchó fuerte en el fondo del establo. Ambos voltearon y vieron a Luna inquieta, moviéndose con nerviosismo. Elena corrió hacia ella y notó que la yegua respiraba con dificultad. Algo no estaba bien. Arturo, preocupado, intentó ayudar, pero fue Elena quien puso la mano sobre el pecho del animal y cerró los ojos. «Calma, estás en manos de Dios», susurró. Sus palabras parecían envolver el aire. Era como si la paz descendiera del cielo y se posara sobre la yegua. En pocos segundos, la respiración de Luna comenzó a estabilizarse. El temblor en sus patas disminuyó. El brillo en sus ojos regresó lentamente. Los trabajadores, testigos del momento, quedaron en silencio absoluto. Nadie entendía cómo Elena podía lograr algo así sin conocimientos médicos. Arturo la observó con el corazón latiendo fuerte, como si hubiera presenciado un acto divino. Y tal vez lo había hecho. Elena, eso fue, intentó encontrar la palabra adecuada. Ella simplemente sonrió. «Milagro», dijo ella. «Pero no mío. De él». La noticia corrió por todo el rancho. Algunos lo tomaron como coincidencia. Otros, como un acto inexplicable. Pero los más sensibles sabían que algo espiritual se movía alrededor de Elena. Los murmullos crecieron, pero esta vez no eran de burla. Eran de respeto. De asombro.
Hasta los que la habían despreciado comenzaron a verla con otros ojos. El capataz, sin embargo, sintió su poder derrumbarse como un edificio viejo. Su rostro se volvió pálido. Era cuestión de tiempo antes de que todo saliera a la luz. Esa tarde, Arturo llamó a Elena para caminar por la loma donde habían estado días antes. El campo estaba iluminado por un sol suave y el viento corría entre los pastos como un mensajero de Dios. No puedo seguir ignorando lo que veo, dijo Arturo con voz firme. Tú traes vida. Traes fe. Traes esperanza. Elena lo escuchó con el corazón acelerado. Eran palabras hermosas, pero también peligrosas, porque abrían puertas que ella no sabía si debía cruzar. Dios me trajo para servir, respondió ella. Para sanar lo que Él quiera sanar. Arturo la miró, con los ojos llenos de una mezcla de admiración y miedo. ¿Y si también te trajo, para mí?, preguntó con un susurro tembloroso. Elena sintió que las piernas se le aflojaban. El viento pareció detenerse. El cielo parecía inclinarse hacia ellos para escuchar la respuesta. Pero su alma, aunque movida, era prudente. No lo sé, dijo suavemente. Pero si es así, Él lo confirmará. Arturo bajó la mirada, aceptando la sabiduría de sus palabras. Nadie se adelanta al tiempo de Dios. Mientras regresaban al rancho, el cielo se tornó rosado, como si las nubes celebraran algo que apenas comenzaba a nacer. Elena caminaba con el corazón lleno, pero también con una responsabilidad enorme. Sabía que Dios no une vidas sin propósito. Sabía que el amor verdadero nace en tierra sagrada. Y sabía, sobre todo, que debía proteger su corazón hasta que el cielo hablara claramente. Arturo, a su lado, parecía comprender sin necesidad de explicaciones. Esa noche, Arturo se quedó despierto por horas, pensando en Elena, en los milagros, en el peligro que había corrido, en la fe que ella traía a su vida. Había amado una vez, y había perdido. Había cerrado su corazón con llave durante años. Pero ahora, algo lo llamaba a abrir la puerta nuevamente. No por impulso, no por soledad, sino por un sentimiento tan puro que le hacía temblar. Dios, si esto es tuyo, muéstrame, dijo al mirar el cielo por la ventana. Elena, en su cuarto, oró en ese mismo momento. Oró por claridad. Por fuerza. Por Arturo. Señor, no permitas que yo confunda emoción con propósito, dijo con humildad. El viento movió su cortina con suavidad, como un susurro lleno de ternura. Ella cerró los ojos y dejó que la paz la cubriera como un manto. En la quietud de la noche, sin que ninguno lo supiera, Dios estaba alineando sus destinos con hilos invisibles. Lentamente. Perfectamente. Y así, el milagro que cambió el corazón del hacendado comenzó a tomar forma. La mañana siguiente amaneció tranquila, pero dentro del rancho la tensión era un hilo cada vez más tenso. Arturo había decidido investigar el accidente del toro, convencido de que no había sido un simple descuido. Elena, al enterarse, sintió un frío recorrerle el corazón. No quería conflictos, no quería ser motivo de división, pero sabía que la verdad debía salir a la luz. Oró en silencio mientras caminaba hacia los establos, pidiendo sabiduría. Señor, que sea tu justicia, no la mía, murmuró mientras el viento acariciaba su rostro. Arturo reunió a todos los trabajadores en el patio principal. Su voz, firme pero calmada, anunció que revisaría cada rincón para descubrir cómo el toro había escapado. Algunos se tensaron. Otros intercambiaron miradas nerviosas. Elena se mantuvo en silencio, con el corazón latiendo suave, confiando en que Dios guiaría todo. El capataz, en cambio, sudaba frío. Sabía que la verdad podía alcanzarlo de un momento a otro. Sus ojos iban de Arturo a Elena con una mezcla de miedo y odio. El hacendado comenzó a revisar las cerraduras, las sogas, los portones y las huellas en el barro húmedo. Su experiencia le permitía leer el terreno como un libro abierto.
No tardó en notar marcas extrañas en el suelo, pasos que no coincidían con los de Elena ni con los de los demás trabajadores. Algo estaba mal, muy mal. Elena observaba desde lejos, sintiendo la presencia de Dios acompañando cada movimiento. Sabía que la verdad no podía esconderse cuando el cielo decidió sacarla a la luz. Un trabajador joven, movido por la culpa, se acercó a Arturo con el rostro pálido. Con voz temblorosa, dijo: «Patrón, yo vi algo». El silencio cayó sobre todos. El capataz abrió los ojos con terror. El muchacho continuó: «El portón no se abrió solo. Alguien lo abrió, a propósito». Un murmullo atravesó el rancho como un viento helado. Arturo frunció el ceño y pidió que dijera más. El joven tragó saliva y señaló hacia el capataz. Fue él. Lo vi esconderse detrás del corral justo antes de que el toro saliera. Las miradas se clavaron en el capataz como flechas. Él intentó defenderse, gritando, insultando, negando, pero sus palabras no tenían fundamento. Arturo avanzó hacia él con una autoridad que hizo temblar la tierra misma. ¿Por qué?, preguntó con voz baja y peligrosa. El capataz retrocedió, sin poder mantener la mirada. Ella no merece estar aquí», respondió, casi escupiendo las palabras. «Usted la protege más que a cualquiera». En su rostro, la envidia se reveló desnuda, enfermiza, amarga. Elena dio un paso al frente, con una calma que sorprendió a todos. Sus ojos no tenían odio, aunque tenía razones para sentirlo. «Yo te perdono», dijo con voz suave, casi un susurro. El capataz quedó paralizado. Elena continuó: «El mal que quisiste hacerme, Dios lo transformó en vida». Sus palabras fueron un rayo de luz en medio de la oscuridad. Arturo la observó con asombro. Había visto valentía en ella antes, pero nunca había presenciado un perdón tan puro. Era algo que solo los corazones guiados por Dios pueden ofrecer. Arturo decidió despedir al capataz, no con rabia, sino con justicia. «En este rancho no hay lugar para quien desprecia la vida», dijo con firmeza. El hombre bajó la cabeza, derrotado. Mientras se alejaba, Elena cerró los ojos y oró por él. «Señor, líbralo de su propia oscuridad». Los trabajadores quedaron en silencio, conmovidos por la fuerza espiritual de aquella mujer que, aún herida, escogía la compasión. El viento sopló como un aplauso del cielo. Más tarde, Arturo acompañó a Elena a la loma donde siempre encontraban paz. Caminaron sin prisa, dejando que el silencio hablara por ellos. Cuando llegaron a la cima, él se detuvo y la miró con una mezcla de admiración y cariño profundo. «Nunca conocí a alguien como tú», dijo. «Alguien que responde al mal con misericordia». Elena bajó la mirada. «No es mi fuerza», respondió. «Es Dios. Él me enseñó que el perdón abre caminos que la venganza cierra». Arturo respiró hondo, sintiendo una emoción que no había sentido desde hacía años. «Hoy, aprendí más de ti que de cualquier experiencia en mi vida», confesó. «Tú has cambiado este lugar, me has cambiado a mí». Elena sintió su corazón estremecerse. Era como si Dios hablara a través de él, confirmando el propósito que desde el inicio había intentado revelar. La luz del atardecer bañaba sus rostros en un dorado suave, como un sello divino sobre aquel encuentro. Caminaron un poco más, dejando que el sol descendiera lentamente tras las colinas. Elena agradeció a Dios en silencio por permitir que la verdad saliera sin violencia, sin gritos, sin destrucción. Arturo, a su lado, parecía renacer. Sus hombros se habían relajado, su mirada era más cálida, más viva, más llena de fe. Las heridas que llevaba por años comenzaban a cerrarse con cada palabra de Elena, con cada gesto de bondad, con cada oración silenciosa. Cuando el cielo se tornó naranja intenso, Arturo se detuvo de nuevo. «Elena», dijo con suavidad. «Si un día Dios decide unir nuestros caminos, yo estaré listo». Ella sintió el corazón latir con fuerza, pero mantuvo la calma.
si es su voluntad, respondió. Él lo mostrará. Sus palabras fueron como una promesa envuelta en fe, sin prisa, sin expectativa humana. Arturo sonrió, una sonrisa que llevaba esperanza. Confío en eso, murmuró. El viento sopló fuerte, moviendo los pastos como un mar dorado. Elena levantó el rostro hacia el cielo, dejando que la brisa acariciara su piel. Sabía que algo grande se acercaba. Algo que Dios estaba preparando con paciencia y amor. El perdón había roto cadenas invisibles. Había abierto el corazón del hacendado. Había limpiado el aire del rancho. Y ahora, venía la recompensa. Esa noche, Elena oró desde lo profundo del alma. Oró agradecida, oró esperanzada, oró en paz. Señor, haz tu voluntad en nosotros, dijo. Y el viento respondió suave, como siempre. En ese momento, entendió que el perdón no solo había liberado a quien la dañó, también la había liberado a ella. Y así, el cielo comenzó a prepararse para el milagro final. El rancho despertó con un amanecer lleno de luz dorada, como si el cielo celebrara el final de una larga batalla espiritual. Elena abrió los ojos sintiendo algo distinto, una tranquilidad profunda, casi sagrada. El viento entró por su ventana como un susurro de bendición. Sabía que aquel día sería decisivo, aunque no entendía cómo. Señor, que se haga tu voluntad, murmuró, dejando que la paz llenara su pecho. Cada paso hacia los corrales parecía guiado por un propósito antiguo, preparado desde antes de su llegada. Arturo también despertó con el corazón inquieto. Había pasado la noche pensando en Elena, en su luz, en su perdón, en la manera en que Dios la había usado para romper cadenas que él creyó eternas. Cuando salió a la terraza, vio a la joven caminando hacia el establo, envuelta en esa luz que parecía acompañarla siempre. Un impulso profundo lo llevó a seguirla, no como patrón, sino como un hombre que reconoce un milagro vivo. El viento sopló más fuerte, como empujándolo hacia su destino. En los establos, Elena acariciaba a Luna, que relinchó suave al verla. El animal apoyó la cabeza en su hombro, gesto que Arturo observó desde la puerta con una mezcla de admiración y ternura. Siempre encuentra paz contigo, dijo él, rompiendo el silencio. Elena sonrió sin voltear, como si ya supiera que él estaba allí. No soy yo, Arturo, es Dios, respondió. Al girarse, sus miradas se encontraron y algo invisible se movió entre ellos, como si el cielo mismo acercara sus almas. Arturo respiró hondo, dejando caer el peso que llevaba en el pecho. He visto muchas cosas en mi vida, dijo con sinceridad. Pero nada como lo que tú trajiste a este lugar. Elena sintió que su corazón latía suave, como un tambor de fe. No traje nada mío, respondió. Solo vine con lo que Dios puso en mis manos. Sus palabras eran humildes, pero llenas de verdad. Arturo sonrió, una sonrisa completa, cálida, sincera. Eso fue lo que más necesitábamos. Los trabajadores comenzaron a llegar y todos notaron algo diferente en el ambiente. Había calma, había luz, había un aire de esperanza que no existía antes. Muchos saludaron a Elena con respeto genuino, otros con timidez, pero ninguno con desprecio. Hasta los animales parecían más tranquilos. Uno de los hombres comentó, patrón, el rancho nunca había estado tan en paz. Arturo miró de reojo a Elena antes de responder, la paz llega cuando dejamos de luchar contra lo que Dios quiere hacer. A media mañana, Arturo pidió a todos reunirse frente a la casa grande. Elena sintió un nudo en el estómago sin saber por qué. El viento soplaba fuerte, moviendo los pastos como un mar dorado. Cuando todos estuvieron presentes, Arturo habló con una voz firme pero emocionada. Hoy quiero agradecer a alguien que ha transformado este lugar. No con fuerza, no con poder, sino con humildad y con fe. Los ojos se volvieron hacia Elena, que bajó la mirada, sorprendida. Arturo continuó, esta mujer llegó aquí humillada, despreciada y rechazada. Pero Dios estaba con ella.
Y cuando Dios está, la verdad siempre vence. Elena sintió lágrimas subir a sus ojos, pero no las dejó caer. Arturo dio un paso hacia ella. Desde que llegaste, este rancho cambió, yo cambié. Me devolviste la fe que pensé perdida. Hubo un murmullo entre los trabajadores. Algunos sonrieron. Otros quedaron completamente inmóviles. Elena temblaba por dentro. Entonces Arturo dijo lo que nadie esperaba escuchar: quiero que se quede aquí, no como empleada, sino como parte de este hogar. Elena levantó la mirada, sorprendida, sin entender del todo. Arturo dio un paso más, acercándose lentamente. Dios te trajo hasta mí por un propósito, dijo con voz suave. Y hoy, quiero honrar ese propósito. Los corazones de todos parecían detenerse. El silencio era sagrado. El viento, cálido, tocó la mejilla de Elena. Arturo tomó valor, respiró profundamente y añadió: Elena, no sé qué planea Dios para nosotros. Pero si Él lo permite, quiero caminar este camino contigo. No era una declaración impulsiva. Era un acto de fe. Una entrega. Una apertura de corazón después de años encerrado en dolor. Elena sintió su alma vibrar. No era emoción humana. Era confirmación divina. Era la respuesta que había esperado en tantas oraciones silenciosas. Ella dio un paso hacia él, manteniendo la mirada fija en sus ojos. Arturo, no sé qué traerá el destino, dijo con la voz temblando suavemente. Pero sé que Dios nos puso aquí por una razón. Y yo no quiero huir de su plan. Sus palabras eran una rendición amorosa y humilde, exactamente como Dios había escrito. Arturo sonrió con el alma. El rancho entero pareció suspirar. Luna relinchó desde el establo, como si festejara el momento. Los trabajadores comenzaron a murmurar, no con burla, sino con esperanza. Muchos habían esperado que algo así sucediera. Otros no comprendían el movimiento espiritual, pero lo sentían. El viento sopló con fuerza, levantando polvo dorado que brillaba bajo el sol. Parecía una bendición visible. Parecía un sello del cielo. Arturo extendió la mano hacia Elena. No para tomarla por obligación, sino como una invitación a un camino nuevo. Ella dudó un segundo, no por miedo, sino por reverencia. Y luego colocó su mano sobre la de él. Un calor suave recorrió a ambos, como si Dios hubiese tejido un lazo invisible entre sus almas. El rancho entero quedó en silencio. Era como presenciar un milagro. Uno no ruidoso, no dramático, sino profundo, lleno de fe. Los ojos de Arturo se llenaron de luz. Este rancho es tu casa, dijo con voz firme. Mi vida, también puede serlo, si Dios así lo decide. Elena sintió una lágrima caer finalmente. Era una lágrima limpia, de alivio, de victoria, de propósito cumplido. Entonces caminemos, dijo ella suavemente. Pero guiados por él. El viento envolvió a ambos como un abrazo del cielo. Y así, el milagro prometido empezó a tomar forma. Esa noche, mientras el sol se escondía detrás de las colinas y todo el rancho se pintaba de colores dorados y rosados, Elena entendió algo profundo: Dios nunca la había olvidado. Cada humillación, cada lágrima, cada rechazo, la había traído hasta este instante. Hasta este hombre. Hasta este propósito. Y en el silencio sagrado del campo, su corazón encontró descanso. El destino finalmente había llegado. El rancho amaneció distinto después de aquel día decisivo. Había una suavidad en el aire, un silencio bendito que no pesaba, sino que abrazaba. Era como si Dios hubiera descendido en la madrugada y tocado cada rincón con su mano. Elena despertó con el corazón lleno, sintiendo que el propósito que siempre buscó finalmente tenía forma. Ya no era la mujer rechazada, ni la joven pobre que el mundo ignoró. Ahora era alguien que había permitido que la fe la transformara. Y en esa transformación, había sanado más de lo que imaginaba.
Arturo caminaba cada mañana con una expresión renovada. Ya no era el hacendado duro, quebrado por la soledad. Su alma, una vez apagada, brillaba nuevamente. Los trabajadores lo notaban en su voz, en su postura, en su mirada llena de esperanza. Algunos murmuraban que todo había cambiado desde que Elena llegó. Otros decían que Dios había tenido misericordia del patrón. Y Arturo, silencioso pero agradecido, sabía que ambas cosas eran verdad. La fe de Elena había reconstruido lo que él creía perdido. Los días se volvieron más armoniosos. Las tareas del rancho fluían como un canto. Los animales parecían más tranquilos, las cosechas más vivas y las noches más pacíficas. Elena caminaba por los campos como quien camina por tierra sagrada, sabiendo que no estaba allí por accidente. Cada paso era un recordatorio de que Dios la había llevado desde la humillación hasta el propósito. Y ese propósito no era ser admirada, sino ser luz. Luz en un lugar que había olvidado cómo brillar. Arturo la acompañaba en muchos recorridos, no por necesidad, sino por gratitud. Disfrutaba escucharla hablar de fe, de milagros, de esperanza. Había días en que simplemente caminaban en silencio, dejando que el viento dijera lo que el corazón aún no se atrevía a pronunciar. Y en ese silencio, Dios tejía un lazo fuerte, profundo, dulce, que ninguna sombra podía romper. Era un amor que no nacía de la prisa, sino del cuidado divino. El capataz, lejos del rancho, enfrentaba ahora el peso de sus decisiones. Elena oraba por él cada noche, pidiendo que Dios lo rescatara de su propia oscuridad. No guardaba rencor. El perdón que había dado no era una palabra vacía, sino una liberación real. Y mientras más oraba, más libre se sentía. Dios no solo había salvado su vida del toro, también había salvado su alma del veneno del odio. Ese milagro silencioso fue, quizá, el más grande de todos. Luna, la yegua blanca, se había convertido en un símbolo del rancho. Los trabajadores decían que donde ella estuviera, la paz también llegaba. Elena la amaba con ternura, sabiendo que aquel primer pequeño milagro había sido el inicio de todo. Cada vez que acariciaba su lomo, agradecía a Dios por haberla llevado allí, a un lugar que la necesitaba tanto como ella lo necesitaba a él. Dios nunca se equivoca. Ese pensamiento la acompañaba como una melodía constante. Una tarde, Arturo llevó a Elena nuevamente a la loma donde su esposa solía orar. Allí, bajo un cielo anaranjado, él habló con sinceridad. Por años pensé que Dios me había dejado solo, confesó. Pero ahora entiendo, que me estaba preparando. Elena escuchó en silencio, dejando que el viento llevara cada palabra al cielo. Tú fuiste la respuesta a una oración vieja, dijo él. Una oración que pensé que Dios había olvidado. Elena sintió una lágrima tibia descender. Dios nunca olvida lo que prometió. Arturo tomó un respiro profundo y miró hacia la cruz de madera que coronaba la loma. Aquí enterré mi dolor, dijo. Aquí pensé que mi historia había terminado. Elena lo observó con ternura. Las historias nunca terminan cuando Dios escribe, respondió. Él sonrió, emocionado. Esa verdad le había devuelto la vida. Y en ese lugar sagrado, sintió que su alma finalmente descansaba. No porque olvidara a su esposa, sino porque la fe le mostraba un capítulo nuevo. Los trabajadores, con el tiempo, aprendieron a amar la presencia de Elena. Ella sanaba con palabras, con miradas, con silencios. Era humilde en todo lo que hacía, siempre dando gloria a Dios, nunca a sí misma. Su ejemplo comenzó a transformar corazones. Algunos volvieron a la fe que habían abandonado. Otros descubrieron la oración por primera vez. El rancho, que antes era solo tierra y trabajo, se convirtió en un altar vivo. Una casa donde Dios era bienvenido. Una noche, mientras la luna iluminaba los campos, Arturo se acercó a la ventana del cuarto de Elena. Tocó suavemente, sin querer asustarla. ¿Puedo pasar?, preguntó. Ella asintió, sorprendida.
Arturo entró con una calma profunda. Solo quería agradecerte, dijo. Por todo. Por lo que hiciste por mí y por lo que hiciste por este lugar. Elena negó con la cabeza, con humildad. No fui yo, Arturo, respondió. Fue Dios, usando mis manos cansadas. Arturo se acercó un poco más. Sus ojos brillaban bajo la luz tenue. Y él usó las mías para protegerte, dijo. Eso también es parte del propósito. Elena sintió un estremecimiento suave. Era verdad. Dios los había unido en medio del peligro y la fe. En silencio, ambos entendieron que su historia no había sido casualidad, ni coincidencia, ni suerte. Era una historia escrita en el cielo, traída a la tierra con paciencia divina. El tiempo pasó, y el rancho floreció como nunca antes. Las cosechas crecieron, la lluvia llegó cuando se necesitaba, y los días se llenaron de armonía. Elena y Arturo caminaron juntos, sin prisa, sin miedo, dejando que Dios marcara el ritmo. A veces hablaban de futuro. A veces guardaban silencio, simplemente disfrutando del milagro de haberse encontrado. Y ese amor limpio, lento y sagrado se convirtió en el corazón del rancho. Un día, mientras el sol se escondía detrás de las colinas, Arturo tomó la mano de Elena. No la apretó fuerte, solo la sostuvo con reverencia. Gracias por no rendirte, dijo. Gracias por llegar cuando ya no esperaba nada. Elena sonrió, con los ojos brillando de paz. Dios tenía un plan, respondió. Y cuando el alma sufre, Él escribe la historia. El viento, suave y cálido, pasó entre ellos como un susurro del cielo. Y así, en el silencio dorado del campo, sus destinos quedaron sellados. El rancho Cielo Abierto nunca volvió a ser el mismo. Se convirtió en tierra de milagros, de segundas oportunidades, de amor limpio. Elena, la mujer humillada por el mundo, se transformó en la bendición más grande que aquel lugar había recibido. Y Arturo, el hacendado solitario, encontró en ella la fe que había perdido y el amor que jamás imaginó recuperar. Dios los había unido no para aligerar sus vidas, sino para sanar sus almas. Y bajo el cielo eterno, caminaron hacia un futuro escrito por Él.